principal, Salmo de David, siervo de Jehová. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén. Le damos gracias a Dios por los que ya estamos aquí. Clamamos por los que no están. Hoy es un día muy hermoso porque el Señor lo hizo. Pero también la predicación, hermanos. Hemos predicado y estamos llevando una continuidad de predicaciones. Ustedes han ido observando que estamos tratando de hacer una especie de discipulado. Una iglesia, una congregación, no debe de caer en dos extremos. Uno, donde el pastor se convierta que la iglesia se convierta en una escuela. No, sí tenemos que aprender, pero se tiene que tocar temas y formas que vayan de acuerdo a la doctrina. Hay iglesias reformadas que se han convertido en auténticas escuelas y se les ha olvidado la parte espiritual. Entonces, el otro extremo es que querramos todo espiritual y sobrenatural y no, la iglesia tiene que tener una comunión, una koinonía. Koinonía significa que todos tenemos un sentido en común, que todos estamos en el mismo sentir. Y la iglesia, la congregación, dos hermanos, tenemos que estar en ese mismo sentir. ¿Y cuál es ese mismo sentir? Pues Jesucristo, por medio de su palabra. Si nosotros no estamos en ese mismo sentir, pues tenemos diferencias que no se pueden solventar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque no entendemos esa parte espiritual. Todos entendemos al Dios Todopoderoso, al Dios de la gracia, al Dios del amor, que es el que se predica en todas las congregaciones. Pero se nos olvida que también nuestro Dios es santo. Y que ese Dios todopoderoso nos da confianza a veces y nosotros nos hacemos confianzudos. Eso es muy peligroso. Hace ratito que una señora se acercó anciana a pedir una limosna y le dije, esposa, ¿tú no traes algo? Ella me dio unas monedas y nos dijo la señora, que Diosito le bendiga. No se oye feo, pero el decir Diosito es agarrar una confianza no bíblica hacia tu Dios. Porque tu Dios no es un Diosito, es un Dios grande, poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ese es nuestro Dios. Esas cualidades nadie las tiene, solo Él. Y por ello, a veces, y yo recuerdo, porque pues Dios a todos nos ha sacado del fango, yo recuerdo que cuando estaba en el mundo, todavía no en una verdad en Cristo, yo le decía a mis hijos, ay, hay que pedirle a Chuchito que nos ayude. Imagínense, yo ya qué confianzudo llegar y decirle al Rey de Reyes, Chuchito, en lugar de nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre. ¿Por qué es tan importante entender eso, hermanos? Porque por eso hay tantos problemas en diferentes congregaciones.
empiezan a ver a Dios como uno igual. Y no es igual a nosotros, ni tantito. Tenemos características de Él, sí, amén, Él nos puso. Somos imagen a semejanza de Él, pero Él es Dios. Y nuestra obligación es verlo de manera reverente. Ya hemos puesto el ejemplo que usted no va a llegar delante del rey a imponer su voluntad. Usted no llega delante de un rey y le dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, hermano, hay un protocolo. Pues con nuestro Dios es todavía mucho más importante que cualquier rey. Y viendo ese punto, vamos a hablar de uno de los problemas más graves que aparecen en el libro de los Hechos, relacionado con esa confianza excesiva sobre nuestro Dios, y cómo Dios es hermoso, Dios es amor, Dios es bueno, pero Él es fuego consumidor también. Y es un Dios que si toca su santidad, se las va a ver con Él. Vamos a predicar de Ananías y Zafira. Ya han oído hablar de esos personajes en la Biblia. Las iglesias del dinero, de la prosperidad, usan ese pasaje para asustar a la gente, para sacarles dinero. Hemos oído y lo vamos a leer ahorita cómo Ananías y Zafira mueren porque no dieron lo que correspondía. Pero el pasaje tiene una profundidad más grande que el simple hecho económico. Y para poder entenderlo, pues vamos a leer el contexto. Recordemos, hermanos, que la Biblia no estaba dividida en versículos y en capítulos como la tenemos hoy. Era un libro escrito de continuo, que alguien, para ayudarnos a comprender la palabra, lo dividió. Pero para poder entender el capítulo 5 del libro de los Hechos, donde viene Ananías y Zafira, tenemos que leer su contexto en el capítulo 4. Entonces vamos a empezar por ahí, capítulo 4 del libro de los Hechos, pero nos vamos a ir hasta el versículo 17. Amén. Capítulo 4. Perdón, no es 17, 32. Estoy yo viendo el 5. El 32. Para poder comprender que la confianza con que Dios nos invita a vivir confiados en Él no implica el tener un temor reverente a su santidad y a lo que Él hace si tú violas esa santidad. Hechos 4:32. Lo vamos a leer hasta el último versículo y lo vamos a ir desmenuzando antes de llegar a Ananías y Zafira. ¿Listos? Verso 32 dice: y la multitud que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. En estos versículos que acabamos de leer, Dios en la iglesia primitiva o la primera iglesia que surgió con los apóstoles, tenían algo que hoy en día se ha perdido. Pero se ha perdido porque nosotros, los hijos del Señor, no lo estamos ejerciendo. Aquí nos vamos a aprender características de cómo el Señor en esa iglesia puso en los corazones de los apóstoles y de todos los que se congregaron, recordando que ya se habían convertido más de 7,000, 8,000 personas. Ya era un pueblo grande del Señor, cristianamente hablando.
Y recuerden que todos eran judíos en ese momento. Todavía no empezaba la predicación a los gentiles, que Pablo fue mandado a eso. Entendiendo eso, en el verso 32 vemos la confianza en Dios afecta incluso a los que están a nuestro alrededor. Y ellos lo entendían. Veamos qué dice el 32. Y la multitud que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Qué los llevó a tener una comunión que dice que tenían el mismo corazón y la misma alma? Los que creyeron. ¿Qué le pasa al cristiano de hoy? ¿Por qué no estamos en sintonía los unos con los otros? Porque tal vez no lo hemos creído todavía. Todavía seguimos luchando con nuestra carne en las cuestiones de ayuda o de apoyo. La iglesia tenía un mismo corazón. Los apóstoles transmitían el mensaje del evangelio que transformaba vidas. La gente lo oía, lo creía y tenían la misma comunión. No entraba el mensaje por una oreja y salía por la otra. Lo tomaban y lo hacían propio. Hoy en día está pasando que no se predica el evangelio y por lo tanto se predican cosas que parecen humanistas pero que no cambia el corazón. No transforma la vida del cristiano. Me hubiera gustado que este mensaje lo oyera toda la congregación, pero Dios pone a los que Él quiere, porque Él quiere y cuando Él quiere. Y se va a subir y Dios primero lo oiga a alguien más, no solo de nuestra congregación, sino del mundo entero. Que los cristianos necesitamos esa parte que tenía la iglesia primitiva, el mismo sentir, un corazón y un alma. Y ese corazón y esa alma hacía que vieran al mundo de una manera diferente a nuestra visión. Dice la siguiente parte del versículo, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Ellos entendían que todo era del Señor, que sus cosas en este mundo no son nuestras, son de Él. Ellos entendían eso porque el evangelio había tocado sus corazones y entendían que todo era para todos porque Dios, a algunos prospera, a otros no, pero Dios sabe que si estamos en el mismo sentir, entendemos a los que Dios prospera, que es para ayudar a los que no tienen. El problema es que hoy en día seguimos viendo la visión del mundo. Es que si yo tengo, es mío. No es tuyo. No, ¿cómo no? Yo trabajé, yo me esforcé. Tú no podrías trabajar ni te podrías esforzar si Dios no te hubiera dado la capacidad de hacerlo. El problema es que seguimos pensando como el mundo. Y queremos formar riquezas y cosas que en este mundo se van a quedar. Y se nos olvida la parte hermosa que tenía esa iglesia, que veían que lo suyo no era de ellos, sino de Dios, y que todas las cosas que poseían era para que todos pudieran beneficiarse. Obvio, no estoy hablando como las iglesias de la prosperidad que le dicen, vende todo y tráelo al Señor, y el Señor resulta que es el pastor. No, mi hermano. Usted tiene sus cosas, el Señor le ha prosperado, le da lo necesario, pero de eso usted puede dar para ayudar. ¿A quién? A los que no tienen. Pero nos duele hacerlo, porque no hemos entendido el evangelio. Ellos, que eran judíos, la mayoría, entendían esa parte, porque en su mente tenían el Salmo 24. Márquele ahí que vamos a regresar. Ellos sabían la Torá. Ellos sabían la Biblia.
Y cuando se les predicó el evangelio, la palabra del Señor, lo único que hicieron fue ponerla actual y en su corazón. Salmo 24:1. Ellos sabían este salmo que muchos de nosotros ignoramos. Amén. Salmo 24:1. Ya estamos ahí, amén. Sí, amén. Dice la palabra de nuestro Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Léame en el lenguaje actual a ver si cambia. Dice la palabra del Señor en el Salmo 24:1, himno de David, el Rey del universo. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Este grupo de hermanos que estaban en la iglesia primitiva tenían claro esa parte. Por eso para ellos no les fue difícil poner todo en común, porque sabían que no es de ellos. Y la confianza en nuestro Dios, sabían que cuando daban, Dios, viendo, bendecía. Ahora, eso no te debe de decir que tú tienes que dar para ser bendecido, ¿no? Tú das sin esperar nada a cambio. Pero Él es justo. Sí, amén, amén. ¿Sienten eso? Él es justo. Ellos tenían claro el Salmo 24:1. Todo le pertenece al Señor. Nada es nuestro. Así que cuando uno da, estás dando algo que tú simplemente eres un administrador de ello. Vamos a ver el verso 33 para comprender aún más. ¿Qué estábamos? Regresamos a Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué es lo que te da la gracia? ¿Qué es gracia? Algo que no mereces. Es el regalo inmerecido, como la salvación. Pero cuando dice que hay abundante gracia, es que Dios te da muchas cosas que no mereces. ¿Cómo puedo yo obtener esa abundante gracia? Ve el verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La predicación del evangelio y el tomarlo como parte de tu vida es lo que trae la gracia del Señor a tu vida. Cuando las personas estamos en el mismo sentir del evangelio del Señor Jesucristo, hay una comunión que solo trae gracia a tu vida. Y no entendamos por gracia solo la cuestión económica, mi hermano. A veces ves la gracia del Señor en una enfermedad, en un dolor. Decía la alabanza que el hermano le agradó. Solo di la palabra, Señor. Sí. ¿Y cuál es la palabra? Su evangelio. Sí, amén. El tener la unión en todos, en el evangelio, en la confianza de que aquel que murió en la cruz por nosotros, en nuestro lugar que nosotros merecíamos, y que hoy está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, esa confianza nos da la posibilidad de vivir tranquilos y dar sin que nos duela.
ayudar sin que te afecte. Vivir la comunión del Señor todos juntos. Dice ahí que había abundante gracia, y esa gracia nos debe de mover a la generosidad. Ser generosos a cambio de nada. Porque si no tenemos la gracia, no somos generosos. No es la escasez la que nos impide dar, es la falta de la creencia de que Dios es soberano y que Él va a dar lo necesario a tu vida, lo que nos impide dar. No es que no traes, es tu duda en tu fe. Y no estoy diciendo que usted va a dar lo que no tiene. Estoy diciendo que a usted no le duele ayudar cuando es necesario ayudar. Cuando hay algo que la congregación ha definido y entre todos queremos sacarlo adelante, nace en el corazón del verdadero Hijo de Dios el aportar para ello. Sin medirnos, sin preocuparnos, sin pensar qué hace el otro, qué no hace. Yo doy porque me nace hacerlo. Porque creo que el proveedor de todo es mi Señor. Y confío en el evangelio que se me ha predicado. De la verdad. La gracia sobreabunda en aquellos que viven en la comunión en Cristo Jesús. Y dice abundantemente. Y daba, dice ahí, testimonio con poder. Hermanos, el poder no es para hacer grandes milagros o para hacer profecías o para hacer todas esas cosas que se han infiltrado a la iglesia. El poder del Señor es para que usted venza los pecados, las tentaciones y las cosas que nuestro corazón sigue cargando del mundo. Dios nos da ese poder por medio de su Espíritu Santo para que usted sea constantemente redarguido y cambie su postura del mundo a lo cristiano, a lo de Dios. En el verso 34 nos enseña una comunión tan grande en una iglesia primitiva que no había nadie que padeciera en esa iglesia. Vea lo que dice el verso 34. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según. Ahora, no vamos a hacer eso hoy en día. No, mi hermano, no me diga eso. O sea, aquí vamos a ver y que lo maneje quién, no confiamos en nadie. No, hermano, ya no es eso. Pero queremos ver cómo la iglesia primitiva se preocupaban tanto los unos por los otros que preferían repartir, vender, para que todos tuvieran lo necesario para vivir. ¿Cuánto nos hemos preguntado qué hermanos no tienen a veces ni para comer? Para pagar la entrada a un balneario. ¿Cuánto nos hemos preocupado por saber qué hermanos vienen gozosos, pero con vergüenza porque no pueden aportar? Porque no hemos vivido esa comunión de ese pueblo primario de nuestra fe, donde todos se preocupaban para que todos tuvieran lo necesario. Hermano, no está hablando de riquezas, está hablando de preocuparnos que aquellos que Dios nos da podamos aportar a aquellos que no tienen. Jesucristo lo dijo, a los pobres los vas a tener siempre. ¿Y los pobres para qué fueron diseñados? Para ver el corazón del Hijo de Dios que da generosamente. Eso es.
Los pobres tienen ese propósito en la vida del mundo, que el verdadero Hijo de Dios sea generoso hacia ellos. Si son malos administradores o buenos, ese no es tu motivo para dar. Tu motivo es saber su necesidad y cubrirla. Yo he dicho en el amor del Señor que si frijoles hemos de comer, comemos todos. Pero que no nos haga eso dividirnos o pensar quién o dónde. No. No, hermanos, no. La Biblia dice que ellos tenían todo en común, incluso que tenían cubiertas las necesidades de todos. Era una iglesia que se caracterizaba por varios puntos. El primer punto era que era una iglesia unida, que juntos siempre sabían todos, cada cual, sus roles para aportar, no solo en lo económico, sino en el fortalecimiento y en el desarrollo de aquellos más débiles en la fe. La unión es en todo. Tenían características de que ser generosos porque daban a los necesitados lo necesario para que vivieran bien. Predicaban el evangelio con denuedo. Su prioridad era el Señor. Y hablar de Él a todo aquel que se les atravesaba para que el mundo entendiera que había que haber un cambio. Pero ya no se predica el evangelio, la gente por eso no se transforma. Eran hermanos que tenían la presencia de Dios en todo momento, no en un momento de emocionalismo en una congregación que te hacen, se siente la presencia del Señor. Mi hermano, usted tiene a Cristo dentro de usted. ¿Cómo no va a sentir la presencia del Señor? No es cuando alguien te lo dice, no es cuando alguien lo vocifera. Usted vive en la presencia del Señor en todo momento. Si el Señor viniera realmente a una congregación y se presentara, ¿sabe qué, mi hermano? Nadie soportaríamos su presencia. Quedaríamos tirados de rodillas llorando, no caídos para atrás, porque su presencia es tan grande. Pero sí la vivimos día con día en la comunión con Él. La iglesia debe de vivir la presencia de Dios en todo momento. No en un momento de culto o en un momento de enseñanza o en un momento de alabanza. La presencia del Señor está en ti. Tú eres el templo. Entendamos eso. La iglesia primitiva lo sabía. Por eso cuidaban su santidad. Usted no va a presentar un templo sucio para Dios. Usted no va a presentar un templo lleno de humo para Dios, lleno de suciedad, de maldicencia, de todo lo que usted sabe que va en contra de Él. Tiene que presentar un templo limpio, en santidad, para Él. Su estabilidad. No había necesitados en la congregación del primer siglo. En la iglesia primitiva todos cuidaban de todos. Su enfoque era eterno, su visión no estaba en el hoy, sino en lo que iba a ser después de este mundo. La visión del cristiano no es ver lo que está aquí, sino en lo que viene para mí. La fe es eso, es la esperanza de lo que Dios tiene para mí cuando yo salga de este plano. Sea arrebatado o sea que muramos, nuestra esperanza es los tesoros que hemos hecho en el cielo con Él.
no lo que está en la tierra. Y no malentendamos, yo estoy feliz por aquellos hermanos que Dios les da, pero que sea para servir. Habemos hermanos más macetones que no somos buenos administradores y el Señor lo sabe, a lo mejor no nos va a dar tanto, pero es gloria al Señor que tenemos lo necesario. Pero hay otros que Dios los usa, pero que se dejen usar. Pero lo más importante, usted lee en el verso 35, que la iglesia primitiva tenía confianza total en sus líderes, en sus pastores, en los apóstoles. Y ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según cuánta confianza tenían en ellos, que ponían a sus pies las riquezas. ¿Sabe qué? Esto es mío, hermano, pero usted administremelo. ¿Así? Yo confío. Hoy en día es muy difícil hacer eso. Pero por eso tenemos que mover, y este preámbulo es porque vamos a poner el orden congregacional ya es tiempo. Donde debe de haber un grupo de ancianos, para que ese grupo de ancianos tome las decisiones, porque la cosa más delicada que las iglesias padecen es los dineros. Y el grupo de ancianos dirigidos por el pastor, pero que no vota el pastor. Curioso, ¿verdad? Para que tomemos decisiones de cómo administrar bien lo poco, mucho que se reúne. Vivir en coinonía, en comunión, sin dolores, sin tristezas, sin congojas, confiando en el liderazgo de las personas que Dios va a poner. Amén, amén. Vamos a ver qué es lo que había en esos hermanos, porque esa unidad, qué tenían en común, qué era, cómo hacían eso. Marque ahí donde está y vamos a Juan 1, primera de Juan 1. Si no me equivoco. Primera de Juan 1. 7. Ahí decía yo que se parecía a Pedro. 1:7. ¿Listos? ¿Qué tenían en común esos hermanos? ¿Por qué podían tener tantas cosas tan claras? Sencillo. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿Qué es andar en la luz? No andar en tinieblas, sí, amén. Andar en la luz es hacer lo que Él dice que debemos hacer. ¿O no? Él es la luz. Y si andamos en luz, andamos como Él anduvo. Es decir, si nosotros andamos conforme al Evangelio, conforme a su palabra, estamos en esa luz, y al andar todos en ese mismo sentir, eso provoca la comunión los unos con los otros. ¿Lo dice ahí o no dice eso? Amén. ¿Qué provoca la comunión en la iglesia? Pero si alguien no está en la luz, mi hermano, hay dos caminos nada más. O usted se acerca cada vez más a Dios, o cada vez se está alejando más de Dios. No hay más caminos. O usted va en la batalla poco a poco, tropiezo, recuerde que es un camino angosto, con mucho cuidado, se puede caer, pero se va acercando cada vez más al Señor. O si usted le empieza a hacer caso a la carne, mientras más le haga caso a la carne, más se aleja de Dios. No hay de otra. No hay otra manera de vivir el Evangelio más que esa. No podemos pensar que si usted busca al Señor, va a pecar.
pero debe de tener cuidado, porque el pecado también es coqueto y perturbador. No podemos ser livianos a la hora de vivir a Cristo. No puede usted ser light para vivir a Cristo. O está con Él o está en su contra. Al ver a Dios, a veces nosotros dejamos de ser reverentes y nos convertimos en irreverentes sin darnos cuenta. Si te haces un hombre confiado, como muchos hoy en día hablan, que al cabo gracias a Dios por la gracia. Y ese cliché, gracias a Dios por la gracia, es que todo es por gracias que Dios me va a dar. No, mi hermano, no se equivoque. Eso nos aleja de Dios. Que al cabo si pido perdón, Él me va a perdonar. Pero eso no te implica que puedas pecar. ¿Sí entendemos? Eso es el evangelio light que se predica hoy. Todo es por gracia, usted no se preocupe, hermano, usted échele ganas, que al cabo si peca, Dios lo perdona. No, hermano, no. Usted está en Cristo, ¿cómo es que va a amar el pecado? Lo predicamos la semana pasada. ¿Cómo? No, usted aborrece el pecado. No falta el que dice que al cabo si me porto mal voy a hacer lo que el que estuvo a la derecha del Señor y pido perdón en el último minuto y me voy a salvar. ¿Y quién te da la garantía que vas a tener ese minuto? ¿Quién? Si mueres de manera instantánea, tú no sabes. Entonces nuestra obligación es vivir conforme a su palabra, velando en todo momento y a cada instante, como si hoy viniera el Señor por nosotros. La confianza hace que veas a Dios de una manera simple. Y eso te lleva a acercarte al pecado. Y cuando te acercas al pecado, te familiarizas con el pecado. Y cuando te familiarizas con el pecado, pierdes el temor a pecar. Y cuando pierdes el temor a pecar, eso se te hace cómodo y comienzas a disfrutar del pecado. Y una vez que disfrutas del pecado, es muy difícil volver a salir de él. Te vas alejando poco a poco. No crea que usted llega y ya lo agarra. No. Poco a poco, sin darte cuenta, con tu irreverencia, empiezas a saltarte del Señor para caminar hacia la oscuridad y a las tinieblas. Por eso es tan importante la comunión en el cuerpo de Cristo. Porque aquí es donde unos con otros nos levantamos, nos esforzamos, nos decimos, nos apoyamos, nos exhortamos y hacemos lo que el Señor dice en su palabra en 1 Corintios 14. Nosotros ahora somos aquellos profetas que edificamos, que consolamos o que exhortamos para la gloria del Señor, al hermano o al inconverso. El Señor tiene misericordia. 2 Corintios 8:1. Ahorita vamos a regresar a donde estábamos. 2 Corintios 8. Vamos a ver un ejemplo de una iglesia que era pobre, que no tenía dinero, pero tenía un corazón en comunión con el Señor y en comunión con todos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Pero ¿quién les puso a ellos eso? La gracia de Dios, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Quiero que lea eso en el lenguaje actual, hermano, porque ahí viene más claro. El 1 y el 2. Sí.
Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 8, 1 y 2. Demos con amor. Hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región, a Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. ¿Oyó eso? ¿Oyeron eso? Pero vea por qué. Verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado ande conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediesen el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Por qué daban? ¿Por qué dieron abundantemente? Porque sabían que había otra necesidad más grande que la que ellos tenían. El pueblo de Israel se estaba muriendo de hambre. Y ellos viendo que aunque no tenían, por lo menos tenían lo suficiente. Y de eso poco que tenían, sacaron gran ofrenda para aquellos que padecían peor que ellos. Hermano, esa palabra que dice ahí que rogaban, nosotros rogamos por ayudar a alguien. ¿Nosotros rogamos? No, porque no hemos entendido el mensaje del Evangelio. Yo le doy gracias a Dios porque sé que hay hermanos que tienen un corazón así. Yo todavía batallo, pero Dios sigue transformando. Rogaban, dice ahí, pidiendo con mucho ruego. Yo me imagino a Pablo diciendo, ¿cómo me van a dar ustedes, hombre? Pues si no apenas sobreviven. Pero ellos rogaban, llévenles, por favor. Necesitan. Nosotros podemos luchar, trabajar más duro para recuperar lo que les va a llevar, pero no nos quite la bendición de dar. Y dice que dieron como ricos siendo pobres. Wow. Qué duro. Qué pedradón nos pega el Señor cuando vemos que había congregaciones con un sentir poderoso en el Señor. Y para allá queremos ir todos. Era un privilegio para ellos participar en el servicio para los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Amén. Es un privilegio poder ayudar a los necesitados de la congregación o de alguna otra congregación. Es un privilegio sentirnos afortunados de poder ayudar. Sí, hay muchos engaños hoy en día, sí, pero para eso se hace ese grupo que Dios va a poner en esta congregación, para que los hermanos que se encarguen van a investigar y averiguar si podemos o necesitan y ayudar verdaderamente al necesitado. Pero no debemos de quitarnos la generosidad del corazón. No debemos. Sí, vamos a tener mayor vigilancia, mayor forma, pero hay que checar, pero hay que ayudar. Hay gente, mucha, que necesita ayuda. Ese verso, esa palabra nos enseña cómo las congregaciones de aquella época vivían un sentir poderoso en Cristo Jesús. Hermano, ¿Cristo a quién fue más? ¿A los ricos? Él fue a los pobres. Él fue a los necesitados. Él sanó, no a todos. No dice que sanó a todos. Sanó a los que él sabía que deberían de ser sanos. Aleluya. Él jamás tocó el dinero, pero todos le daban por amor. La gracia del cristiano nos lleva a una generosidad clara porque confiamos en Él. En el verso 36 vamos a ver a una persona. Regresemos a Hechos, hermanos. Hechos 5:36.
vamos a ver 4:36, a un hombre que era Bernabé, que es un ejemplo de lo que era ese sentir cristiano. Bernabé fue llamado. Cuando a Pablo nadie lo quería, porque perseguía a cristianos y de pronto se hizo cristiano, pues no le creían. Quien abogó para que Pablo fuera aceptado es este Bernabé. Este fue su mentor, este fue su maestro y fue el que hizo que la iglesia entendiera que Dios podía transformar aún al peor delincuente, al que mataba a los cristianos. Pero veamos lo que dice el verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Sí, 4:36. Levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Pero él dio sin pensar en cuánto le iba a doler darlo. Él dio con un corazón sincero. Él dio sin pedir nada a cambio. Y él fue uno de los más grandes evangelistas junto con Pablo. Pero ¿qué pasa cuando la gente lo hace por obligación y no por fe? Cuando tocas la santidad del Señor. Había otros que para dar le piensan y luego terminan dando, pero cuando dan empieza a pensar dentro de sí, que no debí de haber dado, que mejor doy tanto. Dios les pone en su corazón una cantidad, pero ellos no dan otra. Ese es el caso de Ananías y Zafira. Ellos vieron que Bernabé dio, y ellos, para ser aplaudidos, para ser reconocidos, pensaron hacer lo mismo. Y dijeron y vociferaron: nosotros también lo vamos a hacer. Verso 5, capítulo 5, verso 1. Mientras que la generosidad de Bernabé guardó su corazón y Dios lo tomó para ser uno de los más grandes predicadores de su época, otros amaban lucirse delante de ellos, como dice aquí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ya había dicho: aquí está, yo voy a llevarla. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Hermano, cuando Dios te pone algo en tu corazón, o le haces caso, o mejor no lo hables. Cuando alguien promete algo, debes de cumplirlo. No importa qué es. Ahora, que no seas manipulado. ¿Sí entendí eso? Porque hay congregaciones que te dicen: haz un voto, pero para sacarte tu dinero. No. Dios te pone en el corazón el dar sin pedir nada a cambio. Ellos habían dicho, habían hablado, según iban a hacer lo mismo que Bernabé, pero su corazón después se arrepintió y sustrajeron de lo que iban a dar una parte, dudando en quién, en el Dios Todopoderoso que provee. Seguramente pensaron: nos vamos a quedar sin nada, mejor me quedo con algo, no vaya haciendo que Dios no me dé. La incredulidad y la duda te llevan a la falta de fe. Vea las 4 preguntas que el Señor, usando a Pedro, le hace para buscar el arrepentimiento de ese varón llamado Ananías. Verso 3. Y dijo Pedro a Ananías, primera pregunta: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras el precio de la heredad? Pedro identificó inmediatamente quién le puso en su corazón hacer eso. ¿Qué es el dar? Lo que no vas a dar es un engaño.
Y el engaño te lleva a una mentira. Y el padre de la mentira tiene nombre. Se llama Satanás. Él es el padre de la mentira. El engaño empezó desde Adán y Eva hasta hoy. Y el padre de la mentira es Satanás. El problema, hermano, es que nosotros no hemos entendido que mentir al hombre no afecta, pero mentir a Dios te condena. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos de nosotros mentimos? A veces sin darnos cuenta. Y peor aún, a veces con toda la intención. Hermano, usted no tiene que preocuparse por mentirle al pastor o a los hermanos, sino a Dios. A Él no le puedes engañar. Ellos pensaron, yo sustraigo esto, pero nadie se entera, nadie sabe. La vendí en tanto cuando la vendí más cara. ¿Quién se va a enterar? Dios se entera. La mentira nos enseña de quién eres hijo. ¿De Dios o de tu padre el diablo? Hermanos, ¿cuántas veces mentimos por justificar faltar a la iglesia? Mentimos por justificar el no dar. Mentimos por justificar hasta el cobrador que nos toca la puerta. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos descubren las mentiras? Los pequeñitos. Ay, hermano, es que estaba tan ocupada. Y el niño, sí, estaba jugando con mi papá a las barajas. Ay, caray. ¿No? ¿Por qué no me dijeron, hermano? Es que tuvimos que salir fuera. Sí, me llevó al zoológico mi papá y mi mamá. ¿Por qué mentir? Es que fui al entierro, decían, la pobre abuela que ya mataron 100 veces, ¿no? Siempre van al entierro de la abuela, como que tuvieron muchas abuelas. La mentira te condena, hermano. Uno de los 10 mandamientos es no mentirás. Ananías y Zafira habían desafiado la santidad de nuestro Dios, de su Dios. No es la acción del dinero la que los condenó. Era una iglesia naciente. Era una iglesia que comenzaba y Dios tenía que poner reglas claras para el futuro, para el día de hoy, para nosotros. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, ¿por qué sustrajiste un parte del precio de la heredad? Segunda pregunta, verso 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿De quién era la tierra? ¿De quién era la propiedad? Era de él. ¿Por qué entonces decir que la vas a dar si no tenían la intención de darla? Era tuya. ¿Quién te la está pidiendo? Nadie. En una iglesia de sana doctrina no te vamos a pedir, hermano, tiene que dar el diezmo. Hermano, tiene que dar el diezmo. No deje de dar su diezmo. Hermano, ofrende, pero ofrende conforme al corazón del Señor. Dios le va a decir cuánto. Pero hágale caso. Y no estoy hablando solo de la ofrenda, de la ayuda a los necesitados. Yo siempre he dicho que todos los hermanos que me preguntan a mí cuando voy a alguna congregación, pastor, ¿y el diezmo es obligatorio? No me lo preguntan pensando que si no es obligatorio van a dar el 12, el 15 o el 20%. Me preguntan, pastor, ¿el diezmo es obligatorio? Para que yo les diga, no, no es obligatorio. Y ellos poder decir, qué bueno, ya no voy a dar más que 50, 100 pesos. ¿Sí o no? Nadie le nace en su corazón. Oye, hermano, el diezmo no es obligatorio. Amén, gloria a Dios, no es obligatorio. Pero yo lo voy a dar porque me nace darlo. Es más, no voy a dar el 10, voy a dar el 15. Es más, no voy a dar el 15, voy a dar el 20. Conforme Dios te prospera. Pues si no tienes, pues no. Pero la pregunta del diezmo siempre es con el propósito de no dar y no con el propósito de dar de más. Es increíble. Y hoy en día muchos hermanos, sobre todo en este hermoso país México, no damos. No damos. Porque nos han enseñado que primero yo, después yo y al último yo.
Es tuyo, le dijo Pedro. ¿Por qué entonces, si era tuyo, hablaste que lo ibas a dar? Siguiente pregunta. Y vendida, no estaba en tu poder. O sea, ya la vendiste. Si ya es tuyo, ¿para qué me mientes? Hubiera llegado, ¿sabe qué, hermano? Sí, ya la vendí en 20,000, pero solo le voy a ofrendar 10. Y era todo lo que tenía que hacer. No mentir, no, es que la vendí en 10. ¿Sí entendió eso? Si ya la habías vendido, era tuya, nadie te dijo que la vendieras. Bueno, la vendí. Ahora, en lugar de llegar y decirme la vendí en 10, aquí está todo lo que me dieron, y mentirle a Dios y mentirle al Espíritu Santo, que es el mismo Dios. ¿Por qué no llegaron diciendo, ¿sabe qué, mi hermano? No puedo darle todo, le voy a dar tanto. ¿Usted cree que se hubiera molestado? ¿Usted cree que hubiera sido juzgado por el Señor? No, el problema no era la cantidad del dinero, sino la acción del engaño y la mentira. Cuidado, mi hermano, cuidado. Nosotros no estamos en Cristo para mentir. Tenemos un Dios santo, y la santidad, si se viola, trae consecuencias. Y la última pregunta que le hizo: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Todas las oportunidades que le dio Pedro de arrepentirse, no las tomó. Esas preguntas eran con un propósito. Dios esperaba el arrepentimiento. Dios esperaba que dijera, me equivoqué, y él no lo hizo, porque en su corazón estaba ya el engaño y la mentira. Y eso, hermano, es porque tú puedes regresar al pecado y no soltarte de él. El dinero es tan delicado que nos hace ser duros. Decía mi papá, como los de Monterrey. Pues no sé si en Monterrey sean duros, pero aquel que no aprende a desprenderse jamás va a poder sentir paz en su corazón. Y el Señor nos está enseñando que si es suyo, pues no lo reparta. De lo que Dios le ha puesto, o de lo que usted quiere, pero no mienta jamás. No mienta. Porque a Dios no le agrada que violemos su santidad. Verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Hermano, ¿cuál era el propósito de Dios con la muerte de Ananías? Que la iglesia entendiera que con él no se juega. ¿Qué acaso hoy en día necesitamos que Dios vuelva a hacernos eso? Mira, hermano, no nomás es Ananías y Zafira. Usted puede ir a la palabra del Señor y buscar a cuántos Dios les hizo lo mismo. Tal vez no de matarles. ¿Recuerdan a Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? No lo dejó entrar a la tierra prometida por no cumplir con la santidad del Señor. Por oponerse a sus principios y designios. El rey David, usted sabe las consecuencias. El reino se dividió a causa de su pecado. Hay muchas cosas. Acán, al que consumió en el desierto por robarse los tesoros aquellos prohibidos. Hay mucho, hermano. La iglesia de Corintio, la más rebelde de la Biblia. Hermanos, Dios no permite la burla. Ni a Ananías, ni a Zafira, ni a ninguno de nosotros. Luego nos preguntamos, ¿por qué me pasan estas cosas? Reflexione en su santidad. Reflexione en su caminar en Cristo.
La gracia está al alcance de aquel que tiene comunión con el Señor y con los unos con los otros. Porque el Señor fue claro. ¿Cómo me amarás a mí que no me ves si no amas al que ves diario? Si no amas al hermano en tu congregación, si no amas a los necesitados, si no amas a aquellos que están a tu alrededor, ¿cómo dices amarme a mí? El principio del amor del Señor es los unos por los otros. Ananías y Zafira nos muestran al Dios fuego consumidor que no permite que el pecado lo lleve a la destrucción y a la hipocresía. Dios es un Dios que disciplina y al que toma por hijo lo azota. Amén. Cuando uno le duele algo, cuando uno tiene una enfermedad, Dios tiene un propósito para eso. ¿Has aprendido a vivirlo o te la pasas quejando? Si tú no tienes suficiente dinero y a lo mejor ves como que no prosperas, ¿analizas tu vida o te quejas? ¿O le reclamas a Dios en lugar de buscar su santidad? Muchas veces yo he visto la mano poderosa del Señor cuando más lo he necesitado. ¿No la has visto tú? ¿No ves en un pequeño detalle de alguien que te regala incluso algo que tenías antojo y aparece como de manera maravillosa cerca de ti y te lo dan? ¿No lo has vivido? ¿O no lo has visto porque tus ojos no están en el Señor? De hoy en la mañana va a ser tonto lo que usted va a oír, pero pasó. Siempre tenemos la costumbre en casa de comprar los domingos tamales. Pues, como venimos corriendo para acá, pues para desayunar algo, ya lo agarramos como un hábito cada domingo ir a comprar tamales. Le compramos uno para cada quien y yo siempre le digo al tamalero, pues es que pues, te compro mucho siquiera, dame otro de pilón ahí de vez en cuando, ¿no? Y Dios toca el corazón del tamalero y a veces me da pilón y a veces no. Y hoy recuerdo, a mí me gustan mucho los de rajas de ese señor, porque no le pone rajas de chile verde, sino de chile poblano. Eso me gusta. Y yo me acuerdo que iba a comprar los tamales y dije, ay, ¿será que me compro de rajas? No, mejor voy a comprar de queso y de verde, porque es lo que le gusta más a mis hijos. A mi cuñada que va y nos ayuda a limpiar el lugarcito para el señor, ahí ella va todos los domingos a echarnos la mano. Y compramos también un tamal para ella, ¿no? Y dije, ay, qué será. Bueno, llego yo con el tamalero, ¿cuánto? Pues 7 tamales, los de siempre. Y de pronto, siempre que me da uno de pilón, me lo da de mole. Porque creo que son los que menos se le venden. ¿Y dónde veo que me... le voy a dar uno de pilón? Y me eché el de rajas. Ay, Señor, ¿cómo sabías que yo tenía antojo de rajas? Mira, hermano, se oye bobo. Pero ese es Dios. En tu vida. Ese es Dios. Dios, si tú vives toda la vida en comunión con Él, Él está al pendiente de tus necesidades. Y aunque Él no cumple caprichos, sí bendice a sus siervos cuando le amas con un corazón sincero. Ananías y Zafira nos enseña que lo peor que puede pasar, aparte de que todavía el varón mienta, es que la esposa, que es la ayuda idónea, también lo haga. La mujer no está para que el marido haga lo malo. La esposa está para ayudarnos a no hacer lo malo. Porque vea lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Verso 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo sepultaron. Pasado un lapso, como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Dijo la cantidad que le había dicho el marido. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas
cosas, hermanos. Si algo es peor que pecar, es ser cómplice del pecado. Eso es más duro. Me acuerdo mucho del dicho de mi abuela. Tanto más el que peca la vaca, el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, decía mi abuela. Yo no lo había entendido hasta que leí Ananías y Zafira. Cuando leí Ananías y Zafira dije, el dicho de mi abuela aquí está. Es más pecado el cómplice que el pecador. ¿Por qué? Porque peca dos veces. Peca cuando mintió y pecó por apoyar el pecado del marido. Hermanos, las esposas son ayuda idónea para hacer que uno vaya conforme al camino del Señor. Y si nos desviamos del camino del Señor, la mujer está ahí para decir, ¿a dónde vas? ¿Qué debió haber hecho Zafira? Cuando el marido le dijo, no, mira, la vamos a vender en tanto, pero no, le vamos a decir que no costó 20, que costó 10. ¿Qué debió haber hecho una mujer del Señor? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? ¿No era lo que debió haber dicho? ¿Cómo vamos a hacer eso? Mejor dile la verdad, que no quieres darlo todo. Conociendo a la mujer que uno tiene, yo estoy seguro que Luis me hubiera dicho, ahora lo das. Ya lo dijiste y ahora lo das. No me hubiera permitido ni el que aclarara nada. Esa es la esposa idónea. Porque no estás mintiéndole al hombre, sino a Dios. Y esta mujer, en lugar de ser esa ayuda idónea, se convirtió en la cómplice de la mentira idónea. Y por lo tanto mostró que también era hija de ¿quién? Del diablo. Porque mentía, igual que el esposo. Hermano, cuidado. Varón, no inculques a tu mujer a pecar. Y mujer, en eso no puedes seguir al marido. El varón se somete a Cristo, por eso la mujer se somete a él. Pero si el varón no está haciendo un sometimiento a Cristo, la mujer le dice, aquí yo no le entro. Yo amo primero a mi Señor que a ti. Cuidado, porque a veces por complicidad, por no perder al esposo, qué sé yo, se olvida de que el que manda es Dios. Que nuestra obediencia primero es a Él. Ananías y Zafira nos hace recordar en lo que empezó esta predicación. La confianza con que Dios nos invita no es para hacernos confianzudos en Él, sino implicar un temor reverente a su santidad. ¿Cuántos de ustedes realmente han entendido ese temor reverente al Señor? Si no vivimos el temor reverente al Señor, hermanos, tenemos que empezar otra vez con la leche. O ya podemos comer carne maciza, como este capítulo de hoy. Vivamos el temor reverente. Vivamos la koinonía, como dicen en el griego, la comunión los unos con los otros. Vivamos la generosidad porque vivimos confiados en el Dios que todo lo provee. No mintamos jamás. Por dura que sea la verdad, es lo que a Dios le agrada. Yo los he dicho, si no tiene, dígalo. Si no quiere dar, no dé. Pero nunca dé y sufra. No lo haga. Porque al que le está mintiendo es a Dios. No al pastor. No a la congregación. Sé que a veces queremos ser equitativos y no es malo. Bueno, vamos a hacer algo, cuánto nos toca. Pero cuando digamos ese cuánto nos toca, tenemos que checar quiénes pueden y quiénes
no puede. Tenemos que verlo. Por eso, todo este preámbulo es porque la semana que entra, si Dios nos lo permite, vamos a poner el grupo de ancianos. Si no hay muchos, pues los que vengan tomaré 2 o ancianas. Para que cuando haya reuniones, después del servicio, se puedan a debatir ahí y hablemos de metas, objetivos y formas. Tenemos que madurar como iglesia. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Para que haya comunión. Y como lo más delicado de todo es siempre el dinero, pues vamos a empezar por el grupo de finanzas. Ya Dios mandará músicos o no mandará. Eso ya es cosa del Señor. Pero las finanzas son tan delicadas que vamos a empezar por ahí. Porque no queremos vivir lo que Ananías y Zafira vivió. No queremos que ningún hermano de la congregación se condene, porque en su corazón todavía no hay generosidad. Mejor que no suelte si le duele. ¿Sí entiende eso? Y mira, hermano, yo le digo y lo vuelvo a repetir. Si frijoles hemos de comer, frijoles hemos de comer. Pero con un amor a todos. Y si Dios pone en el corazón de alguien algo más, sin exigir, pues gloria a Dios. Y si no, pues no. Pero nunca se ponga usted a caer en el error de Ananías y Zafira. Y para lograr esa comunión, hermanos, necesitamos creer en el Evangelio, creer en Jesucristo y en la provisión que Él da en gran abundancia de gracia. Es un tema muy delicado, muy hermoso, pero teníamos que enseñarlo. En la gracia abundante hay una generosidad sin límites. Y en el temor a Él está la bendición a todos. Vivamos el temor en Cristo Jesús. Y vivamos en su gracia. Ya no pelee con sus fuerzas. Viva en la gracia. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.